¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más allá de lo que nos han contado? Algo oscuro y poderoso que ha influido en la humanidad desde tiempos ancestrales. Una historia tan oculta que apenas hoy comenzamos a comprender su verdadera magnitud. En este video, te llevaremos a descubrir la verdad que ha permanecido en las sombras durante milenios, los ángeles caídos, su legado prohibido y cómo su influencia sigue marcando nuestro mundo actual. Desde los antiguos Nepilim hasta los secretos que impactan nuestra vida moderna, esta historia cambiará tu percepción de la realidad. Si quieres conocer más verdades que muchos prefieren mantener ocultas, asegúrate de suscribirte y únete a nuestra comunidad. Y no olvides dejar tus comentarios. ¿Crees que la influencia de los ángeles caídos sigue viva hoy? Queremos saber tu opinión. El origen de los ángeles caídos y su rebelión. Imagina un tiempo anterior al mundo que conoces, una realidad donde seres de luz existían en perfecta armonía. Estos seres, los ángeles, no eran como nosotros. Fueron creados para cumplir la voluntad divina, para ejecutar los misterios del universo desde planos de existencia que van más allá de la comprensión humana. Entre ellos, algunos ocupaban posiciones especiales de poder y conocimiento, y uno de estos seres, conocido como Lucifer, brillaba con un esplendor incomparable. Pero en la perfección de su naturaleza y en la libertad que poseían, algo ocurrió. Un pequeño grupo de ángeles comenzó a cuestionar su propósito, la sumisión que les era exigida y las estrictas reglas que parecían limitar su potencial. Lucifer, junto con estos seguidores, comenzó a rebelarse en silencio, impulsado por el orgullo y la ambición. Ellos creían que podían elevarse incluso por encima de su propio creador, que merecían una autonomía que nunca les había sido otorgada. Así, en lo profundo del reino celestial, se gestaba la primera gran rebelión del universo. Te preguntarás, ¿cómo es posible que seres de pura luz pudieran desviarse? La respuesta es tan simple como inquietante: el libre albedrío. A pesar de su poder y su lugar en la jerarquía celestial, estos ángeles tenían la capacidad de elegir. Y cuando Lucifer y sus seguidores decidieron desafiar la autoridad suprema, su destino comenzó a sellarse. La rebelión creció en secreto hasta que el conflicto ya no pudo ser contenido, y entonces estalló una guerra celestial de proporciones inimaginables. Ángeles se enfrentaron entre sí, y lo que había sido un reino de paz y orden se convirtió en un campo de batalla. Los que apoyaron a Lucifer, los que creyeron en su visión de independencia y poder, fueron derrotados y desterrados. Estos rebeldes cayeron de los cielos, expulsados al mundo inferior, un exilio que los marcaría para siempre. Convertidos en los ángeles caídos, su resplandor fue reemplazado por una oscuridad que simbolizaba su ruptura con lo divino. Pero su historia no termina aquí, de hecho, aquí es donde realmente comienza. Ahora, estos ángeles caídos se encontraban en la tierra, un mundo recién creado y poblado por una humanidad que apenas comenzaba a comprender su propia existencia. En su caída, estos seres trajeron con ellos un conocimiento prohibido, habilidades y secretos que no pertenecían a la tierra, cosas que los hombres no deberían haber conocido. ¿Qué harían con este poder? ¿Se mantendrían al margen o influirían en el curso de la humanidad? Esta primera transgresión de los ángeles caídos, su deseo de conocimiento y poder, fue solo el comienzo de una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de los humanos. Y así, su historia no solo afecta a los cielos, sino que se entrelaza con la misma esencia de lo que significa ser humano. En el próximo capítulo, descubrirás cómo la llegada de estos seres celestiales a la Tierra desencadenó una serie de eventos que condujeron a la aparición de los Nepilim, aquellos descendientes medio humanos y medio divinos, y el impacto de su presencia en nuestro mundo. La descendencia de los Nepilim y su impacto en la Tierra. Ya que has visto cómo los ángeles caídos se rebelaron y descendieron a la tierra, ahora te encuentras en el punto donde su presencia en el mundo humano empieza a mostrar sus efectos más inquietantes. Estos seres, que alguna vez fueron ángeles de luz, no solo llegaron como observadores,
pronto comenzaron a interactuar con los humanos de formas inesperadas. Movidos por su propio deseo de experimentar el poder que les fue negado en los cielos, muchos de estos ángeles caídos comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres, una unión prohibida y llena de consecuencias insospechadas. De esta fusión entre lo celestial y lo terrenal, nacieron los Nepilim. No eran humanos, pero tampoco ángeles, eran seres mitad mortales y mitad divinos, con una fuerza y tamaño que los hacía superiores a cualquier hombre. Su mera existencia desafió las leyes naturales, y pronto estos gigantes caminaron sobre la tierra, aterrando a las personas que los consideraban dioses o demonios encarnados. La presencia de los Nepilim comenzó a alterar el equilibrio de la humanidad. Estos descendientes eran portadores de un conocimiento profundo y misterioso, heredado de sus padres celestiales, y poseían una ambición feroz que los llevaba a desafiar cualquier limitación humana. Pero, ¿cómo impactaron realmente estos Nepilim en el curso de la historia? Te darás cuenta de que su influencia fue devastadora. Se dice que ellos enseñaron a los humanos artes ocultas, formas de guerra, conocimientos que la humanidad aún no estaba preparada para entender. Bajo su influencia, la violencia y la corrupción se propagaron por toda la tierra. Las civilizaciones comenzaron a erigir monumentos en su honor, ciudades y templos que servían tanto como lugares de adoración como de temor. Los Nepilim se convirtieron en líderes y tiranos, y dondequiera que iban, el orden natural parecía distorsionarse, creando un mundo cada vez más oscuro y caótico. Imagina estar en la Tierra en ese momento, un mundo poblado por gigantes que poseían una sabiduría y habilidades incomprensibles, usando sus poderes sin piedad. Los humanos se dividieron entre aquellos que buscaban el favor de estos seres y aquellos que temían las consecuencias de su dominio. La Tierra comenzó a llenarse de desesperación y desesperanza, pues los Nepilim parecían ser invencibles, inquebrantables y sin límite alguno. Los ángeles caídos no solo habían alterado la humanidad, habían dejado una marca indeleble en la historia, una marca de destrucción y conocimiento prohibido que la humanidad no podría borrar. Sin embargo, su influencia no pasó desapercibida en los cielos. Mientras la corrupción se esparcía como un veneno en la tierra, el Creador observaba con profunda tristeza y descontento. La interferencia de los ángeles caídos y la creación de los Nepilim había alterado el propósito original de la humanidad y de la creación misma. Algo debía hacerse para restaurar el equilibrio, pero no sería sin consecuencias. Pronto, el juicio divino caería sobre estos seres rebeldes y su descendencia, en un intento desesperado por purgar la corrupción y devolver la paz a la tierra. En el próximo capítulo, descubrirás cómo este juicio divino desencadenó una serie de eventos catastróficos, comenzando con un diluvio que cambiaría para siempre el destino de la humanidad y el legado de los ángeles caídos. El juicio divino y las consecuencias para la humanidad. Has visto cómo los Nepilim dominaron la tierra, expandiendo su influencia y corrompiendo a la humanidad con conocimientos y poderes que no les pertenecían. Pero esta corrupción desmedida no pasó desapercibida en los cielos. La violencia, la injusticia y la adoración errónea de estos seres híbridos provocaron la ira divina, y el Creador decidió que había llegado el momento de purgar la tierra de esta oscuridad. Se aproximaba un juicio inevitable, un castigo que no solo afectaría a los ángeles caídos y a sus descendientes, sino también a toda la humanidad. Este juicio sería recordado en los relatos de todas las civilizaciones antiguas, como un evento apocalíptico que cambió para siempre la historia de la Tierra, el Gran Diluvio. Imagina el terror de aquellos días, cuando los humanos comenzaron a notar que algo estaba terriblemente mal. Las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas no eran fenómenos naturales habituales, eran señales de que el juicio había comenzado. El diluvio no solo era un castigo, sino una purificación, un acto drástico para restaurar el equilibrio y borrar la corrupción traída por los Nepilim y los ángeles caídos. El agua, en su inmensidad,
comenzó a cubrir ciudades enteras, montañas y valles, llevándose consigo a aquellos que habían sido contaminados por el conocimiento prohibido. Mientras el agua subía, los Nepilín, a pesar de su tamaño y fuerza, se dieron cuenta de que no podían escapar del poder de esta catástrofe divina. Sus cuerpos, por mucho que desafiaban las leyes humanas, no eran inmunes al juicio que se cernía sobre ellos. Los relatos cuentan que estos gigantes, junto con sus progenitores, fueron barridos por las aguas. Los ángeles caídos, ahora en su forma corrupta, observaron impotentes cómo sus creaciones y sus legados eran arrasados. Habían querido ser como dioses, pero ahora estaban enfrentando el límite de su propio poder. Sin embargo, el diluvio no solo afectó a los Nepilín y a sus padres, también fue un juicio sobre la humanidad misma. Muchos inocentes fueron arrastrados junto con los corruptos, dejando claro que el costo de la rebelión y la corrupción iba más allá de los responsables directos. La humanidad, al haber sido influenciada por el conocimiento prohibido y el dominio de los Nepilín, pagaba un precio alto, y este cataclismo quedó grabado en la memoria de cada cultura y cada relato que intentó explicar la razón detrás de esta devastación. Pero, ¿qué sentido tenía este castigo si la humanidad no podía aprender de sus errores? Fue entonces cuando el Creador decidió preservar a una pequeña porción de humanidad, aquellos que aún guardaban la esencia de la vida sin contaminarse con el conocimiento corrupto. Noé y su familia fueron elegidos para sobrevivir y restaurar el equilibrio, para que la humanidad pudiera empezar de nuevo sin la carga de los Nepilín y el conocimiento oscuro traído por los ángeles caídos. Noé se convirtió en el símbolo de la redención y de una segunda oportunidad para los humanos. Sin embargo, aunque el diluvio purgó el mundo de los Nepilín, la influencia de los ángeles caídos no desaparecería tan fácilmente. Algunos secretos, algunos fragmentos de su conocimiento, permanecieron ocultos en las antiguas culturas y en aquellos que aún guardaban sus enseñanzas. Esta sabiduría prohibida sobreviviría en susurros y mitos, esperando el momento oportuno para emerger de nuevo. El impacto de los ángeles caídos en la humanidad no terminó con el diluvio, su legado seguiría siendo una sombra en las generaciones futuras. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este conocimiento prohibido y el legado de los ángeles caídos lograron sobrevivir al diluvio. Descubrirás cómo su influencia se infiltró en culturas y civilizaciones antiguas, dejando huellas ocultas que aún pueden percibirse en los relatos míticos y en los misterios de tiempos antiguos. El conocimiento prohibido que sobrevivió al diluvio y su influencia en las civilizaciones antiguas. A pesar de que el diluvio limpió la tierra de los Nepilín y de gran parte de la influencia directa de los ángeles caídos, su legado no desapareció por completo. La humanidad fue restaurada a través de Noé y su familia, y, por un tiempo, se creía que la corrupción había sido purgada. Sin embargo, los secretos oscuros que los ángeles caídos habían traído consigo sobrevivieron de maneras inesperadas, ocultos en fragmentos de conocimiento y en mitos transmitidos a través de generaciones. Estos conocimientos prohibidos permanecieron en las sombras, listos para emerger y marcar el rumbo de las civilizaciones antiguas que surgirían en las tierras renacidas después del diluvio. A medida que los humanos reconstruían sus vidas y comenzaban a poblar la tierra nuevamente, algunos grupos conservaban relatos de los días oscuros de los Nepilín y de los ángeles caídos. Estos relatos no eran solo advertencias o historias de terror, sino también puertas a conocimientos que iban más allá de lo humano. Los secretos de las estrellas, las artes de la guerra, las técnicas avanzadas de construcción y los misterios de la magia oscura se filtraron en la mente de los hombres. Estos conocimientos, aunque fragmentados, llegaron a aquellos dispuestos a escucharlos y buscar el poder que representaban. Imagina civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia o las primeras culturas en América. Cada una de ellas parecía tener acceso a habilidades y tecnologías que no se correspondían con el desarrollo de su tiempo.
Monumentos colosales y misteriosos, templos orientados con precisión astronómica y técnicas de construcción avanzadas que desafían nuestra comprensión moderna. Estos logros no surgieron de la nada. Podría ser que algunos de estos secretos prohibidos, transmitidos en forma de mitos y rituales, alimentaran la ambición de los antiguos y les otorgaran un poder que no pertenecía a su tiempo. Pero había un precio por este conocimiento. A medida que las antiguas civilizaciones adoptaban estas enseñanzas y avanzaban en tecnología, también caían en prácticas oscuras. Los sacrificios humanos, los rituales para atraer el favor de los dioses y la obsesión con la vida después de la muerte se volvieron comunes. Los ángeles caídos, aunque físicamente ausentes, dejaron una marca espiritual y cultural en la humanidad. Su legado se manifestaba en los símbolos, en los rituales y en las estructuras de poder que moldearon el mundo antiguo. Incluso los reyes y sacerdotes se veían a sí mismos como descendientes o intermediarios de estos seres divinos, perpetuando el ciclo de adoración y manipulación que los ángeles caídos habían instaurado. Poco a poco, la humanidad comenzó a olvidar las advertencias y abrazar los mitos que envolvían a estos conocimientos prohibidos. Los nombres y las formas de los dioses cambiaron, pero la esencia del poder oscuro que buscaban permaneció. Así, culturas enteras rindieron culto a deidades que tenían raíces en los ángeles caídos, adaptando sus enseñanzas para alimentar su ambición y control sobre el mundo. Incluso los mitos de titanes, gigantes y seres divinos en culturas alrededor del mundo parecen guardar ecos de estos tiempos antiguos. A lo largo de generaciones, este legado oculto creó una corriente subterránea de sabiduría prohibida que se transmitía de forma secreta, preservada por órdenes y sociedades selectas. Mientras que la mayoría de los humanos olvidaban el verdadero origen de este poder, un pequeño número lo buscaba activamente, guiados por la ambición y el deseo de dominio. Y aunque el diluvio parecía haber borrado todo rastro de los Nepilim, su presencia sobrevivía como una sombra, influyendo silenciosamente en el curso de la historia humana. Pero esta historia aún no ha terminado. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo, a través de los tiempos y hasta la actualidad, el legado de los ángeles caídos sigue afectando a la humanidad. Te sorprenderá descubrir cómo estos antiguos secretos se han infiltrado en las creencias modernas y en las luchas por el poder, mostrando que la influencia de los ángeles caídos persiste hasta hoy. El legado de los ángeles caídos en la era moderna y su influencia oculta en la sociedad actual. A medida que avanzas en esta historia, te das cuenta de que el legado de los ángeles caídos no es solo un vestigio del pasado. Aunque la era de los Nepilim y de las antiguas civilizaciones ha quedado atrás, las semillas de aquel conocimiento prohibido, las enseñanzas oscuras y las ambiciones de poder han logrado infiltrarse en la sociedad moderna. Aquellas prácticas, que alguna vez se ocultaron en rituales y templos oscuros, hoy están entretejidas en ideologías, sistemas de creencias y quizás en las más altas esferas de poder. Piensa en cómo las civilizaciones actuales, a pesar de estar aparentemente desconectadas de esos tiempos lejanos, todavía se ven fascinadas por el conocimiento oculto. Desde el surgimiento de sociedades secretas hasta la persistente búsqueda de control global, es como si los ecos de los ángeles caídos siguieran resonando en aquellos que buscan el poder absoluto. Algunos creen que, en los centros de poder y conocimiento, existen aquellos que todavía preservan las enseñanzas de los ángeles caídos, interpretando estos antiguos secretos para asegurar su influencia y dominio sobre la humanidad. Pero este legado no solo se encuentra en las estructuras de poder, también se percibe en la cultura popular y en el interés moderno por lo paranormal, lo místico y lo espiritual. La humanidad parece tener una curiosidad insaciable por lo sobrenatural, como si algo en su interior recordara aquel conocimiento prohibido. La literatura, el cine y las teorías de conspiración alimentan esta fascinación, creando una atmósfera en la que la figura de los ángeles caídos y los seres híbridos, los misterios de antiguas civilizaciones y el conocimiento oscuro son temas recurrentes.
Es posible que esta obsesión moderna sea un reflejo de la antigua corrupción, un recordatorio de que aún estamos bajo la influencia de estos seres que cayeron del cielo. Además, algunos creen que las tecnologías avanzadas y el deseo de controlar la naturaleza y la vida misma están profundamente influenciados por las enseñanzas de los ángeles caídos. La ciencia moderna, si bien guiada por la búsqueda del conocimiento y el progreso, en ocasiones parece desafiar los límites éticos y naturales, recordando aquellos primeros conocimientos prohibidos que los Nepilín llevaron a la humanidad. Desde la genética hasta la inteligencia artificial, las preguntas sobre los límites de la creación y el poder de la humanidad sugieren que los desafíos de hoy podrían ser ecos de aquellas antiguas ambiciones. Imagina a los ángeles caídos no como figuras legendarias, sino como una influencia invisible, una sombra que se ha extendido a lo largo de las generaciones y que sigue afectando a la humanidad. La historia que comenzó con una rebelión celestial, que continuó con la creación de los Nepilim y la devastación del diluvio, parece estar viva en los movimientos y decisiones de aquellos que buscan un conocimiento superior. Es posible que, sin saberlo, muchos aún estén influenciados por el legado de estos ángeles, atrapados en una búsqueda insaciable que no es más que la repetición de un ciclo antiguo. Y ahora, con este entendimiento, te encuentras en una encrucijada. Puedes ver cómo las decisiones y los sistemas actuales no solo están moldeados por factores humanos, sino también por una herencia que viene de tiempos inmemoriales. Una herencia que parece destinada a resurgir una y otra vez, como si los ángeles caídos aún intentaran influir en el destino de la humanidad desde las sombras. La pregunta final que queda es, ¿somos capaces de romper este ciclo y crear un futuro libre de esta influencia oculta, o estamos destinados a repetir los errores del pasado, bajo la constante sombra de aquellos que cayeron del cielo?